¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Charlando con. Y hoy tenemos el enorme privilegio de contar con la presencia que nos hizo el favor de recibirnos. Hablo de un personaje emblemático para la democracia mexicana. Me refiero ni más ni menos que a Ernesto Rufo Appel. Él hace 30 años se atrevió a desafiar al sistema. Como candidato de un partido de oposición salió a las calles a ofrecerse como una opción para el gobierno de Baja California y ganó. Él además ha tenido a lo largo de su trayectoria una amplia participación política, ha sido alcalde, ha sido senador y hoy es diputado federal en esta legislatura que apenas está iniciando. Diputado, me da mucho gusto que nos haya dado esta oportunidad de platicar con usted para Síntesis Televisión en exclusiva. Comenzando, diputado, preguntándole, además de la semblanza breve que me permito hacer, ¿quién es Ernesto Rufo Appel? Bueno, Gustavo, siempre creo yo, como todos que estamos preocupados por el entorno, por la comunidad, pues un ciudadano mexicano preocupado por tantas cosas que se ocupa estén funcionando bien en nuestro gobierno, ya sea el local, el estatal o el federal. Y partiendo de ser empresario, ahí fue donde inicié pues mi carrera en la vida de la profesión y la dedicación por obtener e ingresar algo para la familia. Pues me encontré con tantos problemas gubernamentales. Como ciudadano empecé a reclamar. Me hicieron presidente y secretario de no sé cuántas cámaras empresariales, pero al paso me di cuenta que el problema nacional es, y será por muchos años todavía, el asunto de lo político, y por eso decidí ingresar al PAN, porque leí sus estatutos y vi que los principios y fundamentos pues fueron con los que a mí me educaron en casa. Así que pues soy un ciudadano mexicano en el PAN. Un personaje, ya lo decíamos, emblemático para la democracia, y voy a hacer este comentario a título personal, que debería estar en los libros de texto de la historia de México. No nada más por quién es usted en este momento, sino por lo que ha representado a lo largo de los últimos 30 años en que, ya lo decíamos, usted desafió al sistema, pidió el voto del electorado, ganó por primera ocasión y venció una hegemonía de 60 años de un partido que estaba en el poder. Pero no solo eso, sino que a partir de ahí los mexicanos empezamos a tomar conciencia de la participación democrática y la alternancia. ¿Qué ha significado esto para Ernesto Rufo Appel en estos 30 años? ¿Ha sido un lastre o ha sido una satisfacción? No, es un compromiso esencial que nos cuesta mucho trabajo a todos los mexicanos irlo asimilando como una forma de vida. Este asunto de que sea la mayoría la que defina el rumbo es algo que tiene que sentirse en nuestra propia forma de ser y motivación. Camino hacia eso vamos, porque todavía nos hacemos maniobras y algún tipo de trampita en estos asuntos electorales. Por eso mismo, cuando a mí me eligieron gobernador y sufrí todo eso, pues me comprometí a mí mismo a crear un sistema democrático, un sistema electoral que ayudara a prevenir todos esos problemas. Por eso en Baja California inventamos la credencial con fotografía, con los elementos digitales electrónicos, que ahora es la que todo el mundo lleva en su bolsillo como la credencial del INE. Pero el antecedente es Baja California. Esa fue la primera gran batalla que tuve yo con el presidente de la República de aquel entonces para que aceptara un Carlos sistema Salinas electoral. de Gortari. Sí, el expresidente Salinas de Gortari, que lo manipulaban todos de la Secretaría de Gobernación. Ahora ya les cuesta más trabajo y en algunos lugares ya las cosas van mejor. Pero se sigue haciendo. Sí, lamentablemente tiene gran dificultad el Instituto Nacional Electoral, porque hay veces que autoridades electorales locales de algún estado se las queda el gobernador en turno.
y por eso a veces tiene que ejercer la facultad de atracción, Claro. una intervención de un poder central, en este caso electoral, cosa contra lo que yo estoy esencialmente en desacuerdo. No me gusta el intervencionismo del centro hacia los estados. Sin embargo, este asunto tuve que votarlo a favor, porque sí había gobernadores que entonces, al no tener a alguien que los esté supervisando o viendo o transparentando las cosas electorales, pues se apropian del organismo electoral. Diputado, un poco de nostalgia. ¿Cómo fue gobernar Baja California siendo el único gobernador de oposición, enfrentándose, ya lo decíamos, a este sistema, negociando un presupuesto, los programas sociales, el apoyo desde el centro del país? Fue complicado. Bueno, definitivamente era el primero, y siempre, a quien siempre ha controlado le cuesta trabajo aceptar una nueva manera. Pero afortunadamente el, digamos, crédito político que me acompañó, porque con esa abundante presencia de ciudadanos, sobre todo el día del proceso electoral, y la manera como eso se dio a ver, no había, pienso yo, de parte del presidente Salinas, una desconfianza que fuera a ser yo una especie de radical partidista. Y de hecho yo asumí que al ser gobernador por el estado, lo era para todos los bajacalifornianos, era la autoridad investida a través de la constitución del estado, y me dediqué a ver por los intereses de Baja California, y así siempre quedó demostrado, no por precisamente la parcialidad de la parte de un partido, por eso se llaman partidos, porque es solo una parte. Claro. Entonces, tuve la fortuna de que me abrieran puertas, pero siempre conté con el respaldo de los bajacalifornianos. Y se pudo avanzar, por eso se logró el sistema electoral que avanzó en Baja California y fue pues la siembra para el resto del país. Sin duda, Baja California siempre ha sido, a partir de ese momento en que usted salió triunfante en aquel proceso electoral, ha sido una referencia en temas democráticos, en temas electorales, en asuntos de alternancia. Es, vaya, un estado sui generis, tanto en lo geográfico, en lo económico, por supuesto, lo político. Desde su perspectiva, diputado, ¿cuáles son los retos que enfrenta Baja California en estos momentos? Pues primero, precisamente la coyuntura. Ahora, a raíz de la elección de este julio del 2018, donde pues hay una serie de caminos que tenemos que contemplar. Y luego en ese ambiente en el que quienes somos de Baja California, pues tenemos una naturaleza un tanto rebelde. Por eso es que han pasado las cosas primero en Baja California. Y yo creo que tiene que ver con ese espíritu que anima a las personas que deciden irse de su terruño porque no tienen lo suficiente o no les han brindado las oportunidades para que por sus propios medios ellos salgan adelante, y se van a otro lugar, y muchos vienen a dar a Baja California. Hace algunos momentos te platicaba que en el año de 1900 solo habíamos 5,000 personas en el estado, ahora somos cerca de 4 millones. ¿De dónde aparecieron tantos? Bueno, muchos ya nacieron en Baja California, pero una proporción muy grande sigue llegando de otras partes del país y van con esta actitud. Y lo estamos viendo ahora con estas caravanas de migrantes que atraviesan todo el país de Centroamérica hacia el norte en busca del sueño americano. Sí, claro. Ahí están los recientes haitianos que por ahí los veo. Entonces, yo veo que la región se constituye y se materializa en un área de oportunidades también, que puede ser de tránsito, muchos se van al otro lado, pero regresan o van y vienen, y hay un bullicio, hay una dinámica, hay una confianza, porque ahí fue donde empezó el asunto de las plantas de ensamble, las maquiladoras. Correcto.
está ahora, por ejemplo, pues con gran auge el tema de las asistencias médicas, que también le llaman turismo médico. Eso ya implica que hay reconocimiento a capacidades profesionales y en fin, entonces Baja California está muy inspirada y orientada hacia lo global. Y todo esto brinda nuevas oportunidades a raíz también de lo que ha pasado en Estados Unidos con el presidente que se tiene, Trump, que él, por defender a sus empleados, los empleos de sus constituyentes, ha en alguna forma atentado contra la competitividad global. Y en eso entonces Baja California puede ser una especie de puente para la cuenca del Pacífico, lo puede ser para el resto de México, si logramos instalar todas las infraestructuras, la logística, la energía, las universidades, las escuelas. Entonces es un crisol con oportunidad. El antecedente político ahora entonces causa incertidumbre para dónde vamos a decidir. Yo creo que tiene que tenerse muy bien contemplado que una cosa es el tema de la economía y otra cosa es el asunto político. Claro. Mantengamos una certidumbre y una congruencia en los asuntos de economía. Hay que apoyar al que viene a invertir, hay que darle garantías, hay que buscar cómo se es lo más eficiente y competitivo posible. Y acá en el ámbito de la política, pues ya entonces tendremos que ver qué es lo que puede sustentar más esta visión. Pues ya se habla también de que han dicho de que se va a bajar el IVA y el impuesto sobre las rentas. Bueno, ¿cómo se hace eso? De una forma que haga pues avanzar todas estas oportunidades, sea una oportunidad para México y no lo consideren en otras regiones del país una desventaja para las otras regiones, porque yo empecé a oír esos comentarios. Entonces, singularmente en Baja California, la sucesión de gobernador es muy importante, porque debemos escoger a alguien que represente este espíritu baja californiano. Entra usted al tema, a uno de los temas que traemos en la palestra. Diputado, ya vienen las elecciones en Baja California, el próximo año, bueno, estarán saliendo el pueblo de Baja California a elegir no solo el gobernador, sino algunos puestos de elección popular. Y ya que hablamos del tema, diputado, ¿es el PAN en este momento una opción real, verdadera, eficiente, eficaz para enfrentar esta locomotora de Morena que arrasó en las elecciones federales recientes? Bueno, en el PAN tenemos nuestros particulares asuntos que estamos... Que ya hablaremos de ellos en unos minutos. Bueno, y es que nos ha pasado algo que no es un asunto raro, sino muy mexicano. Y es que cuando empezamos a ganar elecciones, ahí en Baja California, quizá el primer culpable fui yo. Porque yo entré a un PAN que tenía 620 militantes. Pero al año de ser gobernadora éramos 10,000. Entonces, obviamente llegaron exponencial el crecimiento, claro. ¿Y por qué antes no y ahora sí? Pues porque estaban las oportunidades. Entonces, cuando yo dejo de ser gobernador, ya había 17,000. Y pues contra los poquitos que habían del PAN original, pues fueron y dominaron la asamblea. Claro. ¿Y cómo la dominaron? Pues a través de la democracia electoral interna, pero fueron escogiendo candidatos que los protegieran a ellos, ¿no? Y entonces, esa manera de yo quiero seguir trabajando en el gobierno, voy a apoyar a aquel que me va a dejar a mí en el que gobierno. Me va a garantizar alguna... Fueron cerrando la puerta a ciudadanos que, como yo que llegué, claro, inscrito en el PAN, pero desde la vertiente ciudadana empresarial, le fueron cerrando la puerta. Y entonces la categoría, la preparación de los candidatos del PAN, en esa circunstancia de que pues yo quiero controlar porque no quiero que llegue otro y me quite mi chamba, el PAN empezó a perder su dinámica local y regional y ahora nacional. Bueno,
yo creo que tiene que reconocer eso Acción Nacional y abrirse de nuevo a la ciudadanía y buscar encontrar a los mejores hombres y mujeres ciudadanos que tengan perfil en los principios de Acción Nacional. En pocas palabras, diputado, el PAN como está en este momento, no solo en Baja California, sino a nivel nacional, no es opción. Por lo pronto, yo creo que tiene mucho que reconstruir dentro, reinstitucionalizar. Ahora, también la circunstancia del nuevo gobierno que encabeza López Obrador, que por lo que voy viendo y las incertidumbres que está causando, pues va a una especie de gobierno populista, humanista, socialista, que está causando mucha incertidumbre en inversionistas, está causando pues preocupación en todos aquellos que quieren arriesgar en alguna nueva aventura empresarial, y eso puede traer un deterioro a las finanzas públicas nacionales y al crecimiento de la economía nacional. Y creo que muchos mexicanos que, si bien por todos estos problemas, ¿no?, que hemos vivido nacionalmente y localmente, de corrupción, de inseguridad y de pocas oportunidades, que al paso de los años pues nos hicieron rechazar a todos los partidos y a todos los gobiernos, y le cayó el balón de rebote al señor López Obrador. ¿Y ahora qué? ¿No? Porque él pues va a el camino que él siempre estuvo sugiriendo por 18 años, y yo en lo personal estoy muy preocupado, porque veo a la gente de las inversiones que siente incertidumbre y le están bajando a ese ímpetu de tomar riesgos. Ya que habla de esta incertidumbre, que sí hay una incertidumbre nacional, hay quien le da o no el beneficio de la duda al próximo presidente, ¿por qué no primero platicamos del PAN? Marco Cortés, presidente nacional del PAN, usted lo calificó como un cómplice de los moches, ¿se acuerda? ¿En serio Marco Cortés es presidente nacional del PAN? Pues así la manera que se utilizó en este proceso interno que terminó este pasado domingo 11 de noviembre, pues arrojó que él ganó. Para mí, todo este marco en el que se envuelve Marco Cortés es uno de pragmatismo, ¿no? Eso que platicaba hace rato, de que vamos aquí poniéndonos de acuerdo para quedarnos aquí y no lleguen otros. Y repartirnos el hueso. El hueso, pues es la esencial alegría mexicana. Le voy a poner así en términos propositivos. La constante, porque pues, todo el mundo, somos un país muy necesitado, hay pocas oportunidades y mucha gente, y entonces pues el que se acomoda, se acomodó, ¿no? Y tiene padrino, y tiene amigos, y las influencias, y eso es lo que tenemos que vencer y hacer fortalecer a las instituciones para que sus reglas y sus normas nos guíen en beneficio de la mayoría del interés público. Pero ahora Marco Cortés va a encabezar pues un PAN pragmático que lo que se ocupa es de controlar al PAN para pactar en esa avenida de oportunidades. Seguro se van a poner afines en el camino de López Obrador, y otros partidos, sabrá Dios qué cosas vayan a hacer, es en afán pragmático, pero pues lo van a hacer a base de controlar a los controlables, o los ya controlados, que son los que tienen en las nóminas de los gobiernos estatales y del propio partido. ¿Qué le parece si seguimos platicando de este proceso de elección de la nueva dirigencia del partido y de los retos que va a enfrentar el partido, pero regresando de nuestro primer corte, diputado? Claro que vamos sí, a nuestro primer corte y regresamos en un par de minutos. Usted dijo en algún momento que ya era momento de que el PAN perdiera las elecciones en Baja California. Estamos charlando con el diputado Ernesto Rufo Appel. Ya lo presentamos al inicio de esta emisión y nos quedamos justo en medio de un tema que representa una preocupación respecto a los procesos de elección interna en el Partido Acción Nacional, del cual
él pertenece hace más de 30 años, y nos decía que en este proceso que concluyó el pasado domingo hay una serie de observaciones, y lo pongo entre comillas, de las cuales estaremos profundizando. Diputado, ¿fue legítimo el proceso? ¿Es legítima la victoria de Marco Cortés como presidente del Partido Acción Nacional? A mi juicio, no. ¿Qué pasó? Bueno, ¿por qué no es legítimo? a ver, yo fui integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Ricardo Anaya. Hace 2 semanas renuncié por la misma razón. Cuando se me invitó hubo un compromiso de actualizar el padrón de los militantes, cotejar las huellas digitales y las fotografías con el INE para tener una base para los procesos de elección interna. Y eso yo lo terminé en noviembre del año pasado, del 17. Y le dije al ¿Un censo que Ricardo, no se utilizó? Sí, claro, yo le dije a Ricardo Anaya, oiga, ya está listo, vamos a usarlo para el proceso interno y eleccionar al candidato presidencial. Pues nunca me contestó. Luego viene este proceso interno que inmediatamente después de la elección presidencial empieza a instalar todos sus preparativos, y le digo al presidente del partido en ese momento, Damián Cepeda, ya está listo el sistema, vamos transparentando el proceso. Tampoco me contestó. Y ya llega entonces la Comisión Nacional Electoral del PAN para el proceso interno, y les digo, ya está listo la herramienta para la transparentación del proceso. Y me dicen, no tengo elementos porque el Comité Ejecutivo Nacional no me los da, dicen que no está operable. En ese momento a mí se me rompen los fusibles. Claro, ¿no? claro. Les digo, oigan, entonces todo esto fue un juego. ¿Se siente usted decepcionado, agraviado? ¿Se impugnará el proceso interno o se apoyará a Marco Cortés? Pues todas esas cosas de impugnación y todo eso ya se hizo. Pero siempre el Tribunal Federal Electoral pues te regresa al propio partido para que sea primero la instancia interna la que resuelve. Correcto. Y obviamente la instancia interna te resuelve en contra. En contra, sí. ¿No? Y para nosotros ha sido difícil obtener testimonios, porque, por ejemplo, hace rato dije que este PAN era el de Marco Cortés, es el de los controladores sobre los controlados. Exacto. Los controlados son los que se ponen a firmar papeles en formas y maneras que ni siquiera son transparentes, ni respetan la dignidad de la persona, y es como andan entonces construyendo las candidaturas de personas como Marco Cortés. Por eso dije que la elección de Marco no es legítima. Pero yo soy del PAN, o sea, llevo principios, llevo propósitos con los que nací, y luego reconocí en esta propuesta humana occidental digna del PAN, y pues eso es lo que soy. Entonces, ¿cómo voy a renunciar al PAN? ¿Sería Marco Cortés un presidente espurio? Yo creo que han cubierto las formas de manera en la que pueden aducir a que hubo quienes votaron por ellos, y efectivamente, ¿no? Fueron coaccionados o interesados, y así es como logró una mayoría. Entonces, pues es un presidente que llega en los hechos a presidir, y yo seguiré siendo del PAN, pero no veo como la guía y como la razón de presidente del PAN a Marco Cortés. El domingo, unas horas después de que se anuncia el resultado en el proceso interno, un personaje emblemático del PAN, figura del panismo, expresidente de la República, Felipe Calderón, decide renunciar al partido. Se avecina una desbandada dentro del PAN. Ya me dijo usted que va a seguir dentro de la institución política, pero ¿va a ser alguna fuerza que haga contrapeso? Bueno, yo creo que muchos como yo habrán de continuar esta especie de insurgencia por la reinstitucionalización del PAN. No está nada fácil, dado que los intereses son muy grandes,
Pero si tú estás del lado de tu convicción y crees que tienes la razón, es probable que la tengas y vas a salir adelante tarde que temprano. Hay que dejar que transcurran las cosas y el tiempo todo lo acomoda. ¿Debía ser Gómez Morín el presidente del PAN? Yo me sentí bastante cercano a él, porque mucho de lo que dijo era también lo que yo estaba diciendo. Así que decidí cerrar filas con él. Cuando dentro del proceso que digo que no me gustó, no logré reunir las firmas por los modos como me lo estaban pidiendo, entonces resolví, y junto con los que me acompañaron, en cerrar filas con Manuel Gómez Morín. Si todo sigue como está, en función al resultado del proceso interno, y se acercara Felipe Calderón a Ernesto Rufo Apel y le dijera que si lo apoya en esta iniciativa que tiene de crear un partido político, ¿usted lo apoyaría? No, definitivamente no. El señor Calderón, lamentablemente, pues es una personalidad muy inteligente, pero con una manera de ser muy absoluta. Y lamentablemente esa manera de ser ha prevalecido sobre todo lo demás. Entonces él ha querido gobernar, o mejor dicho, mandar y mangonear como a él le gusta. Y eso fue lo que marcó el punto más alto de este problema del PAN, y lo hizo él en el 2006 cuando llega de presidente, porque pacta con el PRI, sí, con el de Peña Nieto. Y entonces estamos viviendo las consecuencias todavía. Hace 15 días, diputado, en este mismo espacio, en este programa, estuvimos charlando con el senador Jaime Bonilla Valdés, que va a hacerse cargo de esta figura de delegado plenipotenciario en el Estado. Va sin duda, por la posición que ocupará, a ser central dentro del escenario político en el Estado. Y él nos decía que Morena tiene las puertas abiertas para todos. ¿Usted consideraría la posibilidad de sumarse al proyecto político del próximo presidente de la República? No, no, de ninguna manera, porque lo que están profesando es populismo. Y lo que quiere decir es quedar bien con todos, pero sin preocuparse de dónde va a salir, con qué vas a quedar bien con todos. Yo me temo que pronto va a caer en crisis económica el país, porque todo esto prometido populistamente no va a ser cumplido, es poco probable. Ya empezamos a ver algunos indicios. Antes de que tome posesión ha tomado algunas decisiones, y la incertidumbre entre la comunidad que vive en la economía, los empresarios, los inversionistas extranjeros, lo global, las calificadoras internacionales, los bancos, ya entraron en dudas. Y es que el populismo es algo que te halaga, que te embeleza, que te resuelve todas tus inquietudes, todo tu estrés, ¿no? Pero no construye, no produce, no genera. Y bueno, ojalá que me equivoque. Conozco al señor Bonilla hace muchos años, le deseo suerte, pero no estoy de acuerdo en este asunto de los superdelegados, porque fui gobernador, y si hay algo importante es la soberanía del Estado. Y eso que venga la Federación a ponernos un superdelegado atenta contra la soberanía del Estado y sus instituciones. Pero prácticamente ya están aceptados en todos los estados, incluido Baja California. Bueno, será, pero ese es un retroceso. Yo lo que creo es de que como se llevaban las formas, a mí el presidente Salinas, con todo y lo absoluto que fue, me hablaba y me preguntaba si me parecía bien sutano o mengano o mengana como delegado de tal o cual dependencia. El presidente de la República lo hacía. Me pedían parecer y por lo menos sentías que tenías gobernabilidad. Exacto. ¿No? Y había una forma de cómo llevar las cosas con respeto. Y esto que está pasando ahora, mucho me temo que va a ser un absolutismo central. Yo también creo, coincido un poco en que
Morena está apostando a que toda su caballería y esa locomotora de la que hablábamos hace unos minutos, que arrasó en la de 31 de los 32 estados, incluido Baja California, es un preámbulo de lo que va a suceder en las próximas elecciones. ¿A qué voy? Morena cree que va a ganar las elecciones. Es probable. Pero yo le quiero preguntar al diputado exgobernador de Baja California, más allá de filias o de fobias partidistas o ideológicas, ¿a quién le gustaría ver como gobernador del estado el año que entra? Bueno, precisamente a esa persona, hombre y mujer, que tenga la preparación y la capacidad e inspire la confianza para que todas esas oportunidades que narré hace un rato puedan ser materializadas. No es solamente alguien muy popular o populista quien deba dirigir al Estado, sino alguien que nos garantice a todos que vamos a mantenerlos en el camino de la prosperidad. Y Baja California, como dije, siempre ha sido un estado rebelde. Así que por la inercia de la elección veo que va a haber una probabilidad en este favor de Morena. Sin embargo, creo que ellos mismos deben de preocuparse por incorporar perfiles constructivos, no solamente para ganar elecciones. Y ojalá que lo tomen en cuenta. Desde su perspectiva entendemos entonces que, conociendo el escenario político de Baja California, es altamente probable que quien sea candidato o candidata de Morena sea el próximo gobernador del estado. Pues es bastante probable por el antecedente, en el caso particular de Acción Nacional, porque hemos tenido la puerta cerrada y no hemos construido ya. Pero hay otros partidos y se puede hacer una coalición también de todos los demás para buscar a ese candidato o candidata preparado y constructivo para el estado de Baja California. ¿Cuál es el perfil mínimo indispensable, lo decía usted, del próximo gobernador del estado? Bueno, no hay duda que tienes que partir de una sensibilidad, porque hay realidades contrastantes. Hay gente muy pobre, como los que vienen llegando de Centroamérica, y hay personas que ya están en niveles muy altos y están en posición de crear más. Y para ello, entonces, se necesita alguien que inspire certidumbre. Y es porque tiene conocimiento, porque sabe. Pero esa certidumbre es para el más pobre y para el más rico. Y una garantía de que las instituciones van a funcionar como tales. Y que la justicia se va a impartir, se va a administrar sin preferencias, sin influencias. De los siguientes nombres, diputado, ¿quién se acerca más a ese perfil? ¿Jaime Bonilla, por ejemplo? Pues Jaime tiene un antecedente empresarial, tiene un ascendente en la política, siempre fue alguien muy cercano al exgobernador Leiva Mortera. Me parece que por eso ahora están identificados con el señor Bartlett y conectados con Morena, no lo sé. ¿Carlos Bustamante? Carlos es una persona que ya fue alcalde, que ha estado en los ambientes empresariales y ha sabido sobrellevar el reto en Baja California. Él ganó muy fácil de gobernar Tijuana. En fin. Óscar Almaraz. El señor Almaraz, pues ya también ha estado su nombre presente en varios indicativos. Bueno, yo creo que son nombres valiosos, pero se debe de aumentar a la población, a la ciudadanía. Carlos Rochín. Hay que hacer encuestas. Jaime Martínez Veloz. ¿A quién le suena a usted para ser gobernador? Pues mire, como fui gobernador, soy el primero que tengo que ver porque se haga un respeto a la opinión de todos. Y de ahí empezar a construir, ¿no? Si yo pronuncio algún nombre, empieza a hacerse la cargada, una especie de esas cosas, ¿no? No
no me queda duda que usted se reserva su derecho a opinar y me queda claro, pero supongo que su corazoncito late hacia algún lado. ¿Hacia qué lado late el corazoncito? Bueno, digo, en cuanto a... Usted dijo en algún momento que ya era momento de que el PAN perdiera las elecciones en Baja California. Bueno, son asuntos que sin duda nuestra mente está ligada al corazón. Y empezamos a razonar cosas, pero se parecen a lo que sentimos. Realmente los seres humanos no tenemos razonamiento puro. Tenemos una combinación con el corazón. Y eso a veces se nos nota, ¿no? Yo creo que pues para todo esto tenemos que también abonar las simpatías, ¿no? Porque también puede llegar alguien muy sabelotodo, ¿no? Muy preparado, pero muy frío. Y no, a mí me gusta que me sonríen. ¿Y de estos que le mencioné, alguno le sonríe, alguno le parece más simpático que otro? Pues a muchos los conozco, son amigos míos, ¿no? Y platico con ellos. Pero yo no soy quien tengo la decisión. La tiene la mayoría. Entonces, todos hay que tomar café y hay que platicar mucho. Muy bien. Vamos a nuestro segundo corte, si me permite, diputado. Estamos conversando, charlando con el diputado Ernesto Rufo Appel. Vamos a nuestro segundo corte y regresamos porque vamos a conversar con él respecto a cuál es su expectativa respecto a al inicio de la próxima administración federal. Regresamos en un par de minutos. Este gobierno de la República que termina con Peña Nieto ha sido de vergüenza. Estamos charlando con el diputado Ernesto Rufo Appel aquí en el patio central, por cierto, del Palacio Legislativo de San Lázaro, la sede de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Nos hizo el favor de darnos este espacio porque, diputado, sin duda su opinión respecto a los temas que ya hemos platicado son muy valiosas, pero hay un tema adicional que vale la pena que profundicemos y tiene que ver con las expectativas que tiene usted o tendrá usted respecto al gobierno del presidente hoy electo y próximo presidente en funciones de nuestro querido México. Me refiero ni más ni menos que a Andrés Manuel López Obrador. Preguntarle, diputado, ¿qué botón debe apretar Andrés Manuel López Obrador y su equipo para iniciar con este proyecto? Bueno, como todos los presidentes que han llegado a representar al Estado mexicano, pues tiene un enorme reto. La coyuntura particular que le toca, pues continúa en el asunto de la necesidad. Hay un enorme número de mexicanos que tienen pobreza y extrema. Entonces hay que rápidamente empezar a generar oportunidades. Tiene que haber para ellos entonces un método, una forma que es indefectible, que es la educación, pero también está en debate el asunto de la calidad de la educación. Y él, por las razones de la política como se acomodaron, pues no ha realmente apoyado el tema de calidad de educación, sino el alegato laboral. Bueno, veremos. Pero también pues tiene que ver porque hay una estabilidad en los asuntos macroeconómicos. De otra manera se nos va a seguir devaluando el peso. Él con algunas opiniones ya provocó que se deslizara un tantito. Tiene que ver con que la inflación sea contenida y que la gente invierta. Y creo que pues en mucho de esto está la inversión extranjera, particularmente la de Estados Unidos, con un presidente norteamericano pues muy peculiar y que me parece que ya por lo menos en su primera entrevista que tuvieron hubo bases de entendimiento. Eso está muy interesante. Claro. Creo que su secretario de Relaciones Exteriores entonces será clave para que el México global pues siga creando oportunidades que pueda mantener funcionando al México mexicano. Estoy hablando en términos de la economía. Claro.
Y sí veo que en el caso singular de la Baja California, porque la goberné, sé que hay enormes oportunidades en las que una buena política con los Estados Unidos y con los países de la cuenca del Pacífico puede traernos un vertiginoso crecimiento. Pero para eso necesitamos un presidente que ya empecé a visualizar que está dejando cosas positivas, ¿no? Ya vio lo del IVA, ya está contemplando lo del ISR, la de una zona económica especial, y que lo sepa vender ante el resto de los mexicanos, porque ya empiezo a oír a mexicanos de otras partes del mundo, de México, perdón, que se quejan de que por qué la pues consideración al norte de México. Pero esto simplemente porque Dios puso en su geografía a México a nuestro vecino, pues sí. Norte, ¿no? Sin duda será un gobierno con muy altas expectativas, con el apoyo de ni más ni menos de 30 millones de mexicanos que votaron por él. ¿Comparte usted estas expectativas con esos 30 millones de mexicanos? Yo creo que todos estuvimos y estamos agraviados por la corrupción. Este gobierno de la República que termina con Peña Nieto ha sido de vergüenza. Y esto creo que lo hemos venido viviendo desde hace muchos años, y eso agravia a los mexicanos. Luego el asunto de la incontrolada función de la seguridad pública, porque no hemos podido abatir las situaciones lamentables de homicidios, de levantones, de secuestros, de droga, y lo digo así porque yo creo que gran parte de la responsabilidad está en las mismas autoridades, porque creo que se han coludido en todas partes. Están y en todos los niveles. Negocio, en todos los niveles. Y de todos los partidos. Y de aquí, lamentablemente, sexenio tras sexenio, los que han dominado son los que coordinan a los del crimen organizado. Y esos coordinadores, me temo, lamentablemente, que muchos de ellos están en la propia policía. Entonces, bueno, ahí tiene un gran reto López Obrador. Algo lo estoy viendo hacer. Escucho la música de militarización, que no me gusta, pero en fin, la situación está fuera de control. Y luego la creación de muy pocas oportunidades. Entonces todo el mundo agraviado por eso, por los partidos políticos que solo se encierran y ellos ponen a la gente que ellos quieren, pues se vuelve una serie de cotos y de grupos que son los que mandan. ¿Cómo va esa música de la militarización, diputado? ¿Qué ha escuchado usted? Bueno, todo esto de que va a hacer cuerpos de seguridad pública como los carabineros de Chile, ¿no? Pero esos son de ascendente militar. Y yo sí creo que un cuerpo de policía federal debe de estar entrenado y debe de tener formación y debe tener capacidad de entendimiento y conexión con las Fuerzas Armadas. Pero el esfuerzo debe venir desde lo civil. Claro. No desde lo militar. No sé exactamente de qué vertiente viene López Obrador. Pero es un tema que no está confirmado, no ha llegado tal aquí al Congreso. Ahorita estamos aquí en el Congreso en el debate de la fiscalía que sí sirva, que quiere decir un fiscal general autónomo, y al parecer, porque ya salió una resolución ayer en la Cámara de los Senadores de la Comisión de Justicia, donde las formas para elegir a un fiscal general autónomo están siendo disminuidas. Esas han sido algunas de las medidas que ya ha anunciado o por lo menos dejado entre dientes el futuro presidente, pero tenemos el aeropuerto de Santa Lucía, tenemos el anuncio de la disminución de las comisiones bancarias, tenemos la promesa de bajar el precio de la gasolina, próxima consulta que va a haber del Tren Maya. ¿Son ocurrencias o son medidas eficientes, diputado?
Bueno, yo no tengo nada en contra de consultar, pero hay que consultar bien, como dice la Constitución, y no de manera patito, como acaba de pasar con lo del aeropuerto nuevo de la Ciudad de México. Porque se está prestando a manipulación y lo va a hacer perder credibilidad al próximo presidente de la República. Entonces, hay que ser serios, no manipuladores. Y ha sido poco serio y manipulador hasta el momento. Pues, lo vimos con Santa Lucía. Este asunto más bien pareciera que es un mensaje directísimo a la oligarquía, ¿no? A esos 7, 8, 10 empresarios que han dominado la economía del México mexicano. Hace rato referí el México global y el México mexicano está dominado en un contubernio entre empresarios y políticos. ¿Sí? Y esos son de los retos nacionales. Tampoco tenemos que sorprendernos, la mayoría de las naciones pasaron por esos caminos. Pero poco a poco hay que instalar las avenidas de la competitividad, de la transparencia de los concursos, el de que pues sean aquellos que colaboran al mayor bienestar nacional, que haya reconocimiento y certidumbre, sí, para esos que invierten, pero que antepongan para todos al interés público nacional. Con lo que ha visto hasta el momento, diputado, ¿nos va a ir bien o nos va a ir mal con López Obrador? Ya estoy preocupado. ¿Nos va a ir muy mal? Preocupado. ¿Le da usted el beneficio de la duda? Sí, claro. Además va a ser el presidente, ¿no? Y queramos o no, hay que trabajar y pues no sé, las formas que él vaya a ir instalando a su manera, pues habrá que ver cómo logramos que lo haga de la forma más institucional posible. ¿Manga ancha o prudencia? Yo creo que siempre hay que ser prudentes, hay que estar viendo, hay que estar procurando el orden, que no sobrevenga el caos, y sé también como gobernante que fui electo democráticamente, que ocupas del apoyo de todos, porque si no, se te atora la situación. Entonces yo no pienso ser una persona que esté pues criticando nada más por criticar, que sea constructivo. Pero tampoco va a estar levantando la mano por levantarla. No, claro que no, o sea, además yo no necesito estar viviendo de la política. Estoy aquí porque ya me puso la vida, ¿no?, en estos asuntos de donde pude haber hecho más en lo material, pero aquí lo importante es México. Diputado, ¿sirve, con toda franqueza, sirve de algo ser de oposición en esta nueva conformación del Congreso de la Unión? Yo creo que, aunque tenga solo el contrapeso de la palabra, pero que sea con razón, pone a pensar al otro, porque por muy mayoritario que sea, no porque la tengas te da derecho a que le des una bofetada al otro, ¿no? Tienes que mantener la prudencia, la educación, el respeto y la institucionalidad. ¿Habrá contrapeso realmente para el presidente y para su fracción en el Congreso? Yo por lo pronto no lo veo. O sea, creo que el resultado de la elección, así como se dio, le puso todo en sus manos. Así que, por lo que se refiere a esta acción nacional que tiene sus propias atribulaciones, pues nos va a tocar un rol testimonial y fincarnos en la razón para que sea la opinión pública la que vaya calificando. Ya no falta mucho para la elección del 2021. Y eso es lo que se tiene que estar debatiendo. Las elecciones intermedias. ¿Cuál va a ser la estrategia de Acción Nacional en el Congreso? ¿Y cuál va a ser su agenda legislativa, diputado? Bueno, no hay duda que por los principios que nos animan, y ojalá que los enarbole y los encarne verdaderamente Marco Cortés, el nuevo presidente del PAN, pues tiene que ser todo esto que da por la institucionalidad democrática, la vigencia de la Constitución y de las leyes, la fortaleza de las instituciones. No tenemos más. Si las socavamos, se va a sobrevenir el caos y no estamos lejos. ¿Y corren riesgo las instituciones? Sin duda.
Hasta ahora nuestras instituciones han sido manipuladas u operadas, si quieres que lo diga de una manera más sutil, desde Los Pinos. Nos ha costado un trabajo enorme a los mexicanos hacer que exista la verdadera república. Y a partir del 1 de diciembre ya no va a ser desde Los Pinos, va a ser desde Palacio Nacional. Claro, porque se cambió de domicilio. Bueno, bien por él. Pero aquí, que yo ya fui senador en la legislatura anterior, puedo decir con toda claridad, no estaba funcionando el Senado más que con la dirección de Los Pinos desde Peña Nieto y el contubernio que tenían con varios senadores de otros partidos que se portaban de modo por algunos privilegios y canonjías que les dieron, ¿no? Diputado, hay un miedo latente y me atrevo a decir constante en cierto sector de la población de que el futuro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quiera o pueda perpetuarse en el poder. Ronda por aquí el fantasma venezolano. ¿Ve usted algún riesgo en este sentido, diputado? Pues veo algunos indicativos que podría especularse van para allá. Es por eso que recientemente los del grupo parlamentario del PAN nos subimos a la tribuna para pedir que no se invite a Maduro a la toma de posesión, ¿no? Porque vemos que hay cierta correlatividad en las cosas que están pasando. Ojalá que nos equivoquemos, pero están dándose situaciones como, por ejemplo, él habla de querer ser en una consulta también ratificar su presidencia de la República dentro de 3 años. Eso quiere decir que quiere estar en las boletas junto con los candidatos de ese momento que vendrá a diputados de Morena y volver a hacer el mismo esquema de este julio del 2018. Entonces, si se interpreta así, pues sí está haciendo cosas que se parecen a lo que ha estado pasando en Venezuela. Y que se pueda reelegir. Y que se pueda perpetuar y que pueda controlar el Congreso. Lo que puede hacer es cambiar la Constitución cuando es lo único que no tiene ahora, ¿no? Más de 2/3 partes del Congreso para hacer reformas constitucionales. Diputado, estamos a punto de terminar, ya sabe que el tiempo no perdona. Hay una pregunta que regularmente hacemos en este programa a nuestros invitados y se la voy a plantear. Si usted tuviera la oportunidad de regresar en el tiempo, cuando fue usted gobernador de Baja California, ¿qué habría hecho diferente? Bueno, la verdad es de que tuve siempre las presiones y la tensión encima de mí. Yo creo que hubiera hecho lo mismo. Tal vez se necesitó el que hubiese todavía una construcción más de ciudadanía, más grande, ¿no? Fomentar, ilusionar a ciudadanos para que hicieran estructuras ciudadanas para desde ahí estar entonces supervisando al gobierno. Pero me trajeron tan ocupado defendiéndome de los de acá del centro que pues salí a duras penas, aunque me parece que salí bien porque me saludan en todas partes. Diputado, ¿algún mensaje final que quiera enviarnos a través de Síntesis Televisión? Sí, ya pronto se da el fin de año y las fiestas. Bueno, yo creo que siempre sale el sol, amanece y la esperanza está ahí. Por ello, yo decirles que pues, hay que trabajar, hay que ser transparentes, hay que respetar a nuestros amigos, a los vecinos y hay que prepararnos lo más que podamos. Y confiemos en nosotros mismos. México ha vivido cosas peores, a mí me ha tocado verlas y vamos a salir adelante. Diputado, pues agradecerle este espacio a nombre de Síntesis Televisión para que nos haya recibido aquí en la Cámara de Diputados, su espacio ahora de trabajo donde representa a millones de mexicanos y pues muy agradecidos con usted, con esta oportunidad y invitando también a nuestra audiencia a que nos reciba en sus hogares en nuestra próxima edición. De esta manera concluimos. Muchas gracias, diputado. Muy buenas tardes.